chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a hablar de la historia de España en el siglo XX, es decir, hablamos de la edad contemporánea. Y en concreto os voy a hablar del inicio del siglo XX, así que adelante. Y al inicio del siglo XX, dentro de esta edad contemporánea, en España reinaba Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII y nieto de Isabel II. Alfonso XIII, como rey, tuvo bastantes problemas. Por un lado, él era bastante, no sé cómo decirlo, bastante veletas, es decir, cambiaba mucho y continuamente de opinión. Por otro lado, estaba mal aconsejado por sus asesores. Y por último, tuvo un reinado difícil y complicado, con muchos problemas. En concreto, 4 problemas muy importantes ocurrieron en España en su reinado. Primero, en 1898, España entró en guerra con Estados Unidos. Una guerra de por sí ya es terrible y ocasiona desastres a un país, pero encima, esta la perdimos. Y de paliza, podríamos decir. Y con esta derrota en la llamada guerra hispano-estadounidense o hispanoamericana, perdimos las últimas grandes colonias, las de Filipinas, Puerto Rico y Cuba, que hasta ese momento pertenecían a España. Esto se conocerá como el desastre del 98, y el gran imperio español llegaría a su fin, tras 400 años de existencia, siendo el más largo de los imperios modernos. Seguro que habéis escuchado alguna vez a los mayores decir la expresión "más se perdió en Cuba", que viene de esta guerra, y que significa que eso que crees un problema no lo es tanto y hay cosas peores. Por cierto, la guerra hispano-estadounidense empezó debido al estallido de un barco de Estados Unidos en Cuba, el Maine, con el que Estados Unidos acusó a España de haber sido la responsable y culpable de ello. Hoy se sabe que no fue así, y que fue una acusación injusta, ya que España no tuvo nada que ver con esta explosión, y que fue un simple accidente del propio barco. O lo que es peor, que Estados Unidos lo utilizó y se aprovechó de este accidente para conseguir la guerra que quería y que le interesaba contra España. El segundo problema importante en España, en el reinado de Alfonso XIII, fue que hubo muchos enfrentamientos entre empresarios y obreros, con muchas protestas, manifestaciones y huelgas de los proletarios. El tercer problema fue que algunas zonas de España, sobre todo Cataluña y el País Vasco, pedían más autonomía o autogobierno, y esto no gustaba a muchos. Y en cuarto lugar, y como último gran problema de esta época, tenemos otra guerra para España. La guerra de Marruecos, esta vez, por posesiones de España en esta zona, y esto llevó a la pérdida de muchas vidas de soldados españoles, con las quejas de sus familias, ya que además los más ricos podían evitar ir a la guerra pagando, pero los pobres no. Estos 4 problemas, y otros más, como el hecho de ser un país muy atrasado económicamente en ese momento, generaron en España protestas, insatisfacción y enfado por parte de muchos. Y en 1923, el general Primo de Rivera hizo, ya cansado, un golpe de Estado, algo desgraciadamente ya tradición en España, estableciendo una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Aquí mando yo. ¡Hala! Ya empezamos. Al principio, Primo de Rivera y su dictadura tuvieron bastante apoyo popular. Pero al final las dictaduras no funcionan y Primo de Rivera dimite por no tener apoyos. Por cierto, sus apellidos eran así, Primo de Rivera. No es que fuese el primo de un tal Rivera. Y si recordáis lo que dije antes, Alfonso XIII era muy veletas. Cambiaba mucho y rápidamente de opinión y estaba mal asesorado.
Y si primero era un rey moderno que apoyaba la democracia y el liberalismo mediante una monarquía parlamentaria o constitucional, de repente cambió y se unió a esta dictadura de Primo de Rivera, apoyándola. Aunque una vez terminada esta dictadura de Primo de Rivera, dijo que quería ser demócrata de nuevo. Me imagino lo que pasaría por su cabeza, cambiando de una opinión a otra. Yo me lo imagino así. Yo soy demócrata. Creo en la libertad. Creo en la monarquía constitucional. Soy liberal. ¡No! ¡Alfonso! ¡Alfonso! Me uniré a la dictadura de Primo de Rivera. No. Mejor quiero una democracia. Es mi tesoro. ¡No! ¡Alfonso! ¡Alfonso! La dictadura es mejor. ¡Alfonso! Ya no soy demócrata. ¡Alfonso! No, mi tesoro. Ahora ya vuelvo a ser demócrata. Pues ya no cuela Alfonso XIII. Bueno, había que intentarlo. Como es evidente, el hecho de haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera, junto con otras cosas más, no gustó a los españoles. Y cuando la dictadura de Primo de Rivera se acaba, aunque Alfonso XIII cambió de opinión y decía ser de nuevo demócrata, pues no coló. Y se tuvo que marchar del país. Desde ese momento, será el año 1931, España intentará de nuevo ser una república, es decir, tener un gobierno sin rey. Y como era el segundo intento de esto, será llamada la Segunda República. Vamos allá, por tanto, con la Segunda República, que se inicia en 1931, como dije antes, y donde hay varios gobiernos distintos elegidos por votación. ¿Qué hará la Segunda República? Pues arranca de forma interesante, con una nueva constitución, reformas, sobre todo agrarias, más salarios para los obreros, mejoras en la educación pública o con el voto de las mujeres, que hasta ese momento injustamente no podían votar. Pero después empiezan a surgir problemas, porque se hacen cosas que no gustan a todos. Por ejemplo, se le da mucha autonomía a Cataluña, y esto no gusta a muchos. Se intenta renovar, modernizar y controlar el ejército, y esto no gustará a muchos militares. O se establece la separación entre Iglesia y Estado, restándole muchos privilegios, poder y dinero a la Iglesia, y esto no gustará a muchos católicos que abundaban en España. Estas cosas y otras no gustan a todo el mundo, y lo peor es que se va generando un enfrentamiento entre una parte de la población española contra otra, entre los partidarios del último gobierno de esta Segunda República, el llamado Frente Popular, contra sus rivales, de los cuales algunos se convertirán incluso en enemigos. Y esto generará discusiones, enfados, peleas, violencia, asesinatos incluso, y odio, mucho odio, entre las llamadas dos Españas. Este odio no se sabe solucionar y originará una terrible guerra entre españoles en el año 1936, donde se acaba ya la Segunda República porque estalla la horrible y cruel Guerra Civil Española. Un episodio muy triste de nuestra historia que dejamos para otro día. Y con esto terminamos por hoy. Adiós chicos, nos vemos en el próximo vídeo.